Bienvenidos, este es el primer vídeo de la asignatura Características y necesidades educativas especiales de estudiantes con dificultades específicas del aprendizaje y del lenguaje. Corresponde al módulo 3 del máster universitario en Atención a necesidades educativas especiales en educación infantil y primaria. Antes de comenzar a profundizar en el tema de las dificultades específicas del aprendizaje, es importante que tengamos claro la conceptualización de cada una de la nomenclatura o cada uno de los términos necesarios que se emplean en el lenguaje relacionado con la atención a la diversidad. En concreto, en este vídeo vamos a hacer un análisis de lo que dice la Ley Orgánica de Educación Intercultural como principal ley educativa del sistema educativo ecuatoriano. En concreto, vamos a hablar sobre su relación, la relación de esta ley, con las dificultades específicas del aprendizaje. En primer lugar, tenemos que conocer las diferencias entre los grandes conceptos que a su vez implican grandes grupos poblacionales donde se engloba la atención a la diversidad. El concepto más general, el concepto más acuñado, vamos a decir el concepto más famoso, más utilizado en la literatura científica, es el concepto de necesidades educativas especiales. Este concepto, acuñado a finales de los años 80, principios de los años 80 en Inglaterra, gracias al informe Warnock, posteriormente la Declaración de Salamanca con una utilización más en lengua castellana, es un concepto global que en un primer término se utilizó para incorporar la atención a la diversidad en todos sus aspectos en el ámbito educativo. Hasta ese momento, las personas con discapacidad, las personas con dislexia, las personas con altas capacidades no tenían un grupo poblacional en los que se integraban a la hora de ver sus necesidades en el sistema educativo, sus necesidades en el aprendizaje y sus necesidades en la escuela. Este concepto engloba hasta ese momento todo el conjunto de necesidades que los alumnos tenían en el aula. Posteriormente, con el paso de los años, se han ido categorizando en grupos más pequeños donde se iban agrupando en función de las necesidades específicas de cada grupo poblacional. Dentro de esta subdivisión, un concepto también muy importante que engloba a un grupo poblacional muy grande es el concepto de dificultades de aprendizaje. Ya partimos de necesidades educativas especiales con una subdivisión a dificultades de aprendizaje. En este grupo, en el que hablaremos en vídeos posteriores, entran personas con diferentes trastornos, con diferentes problemas, con diferente casuística, que hace relación a necesidades más concretas en el ámbito educativo. Para esta asignatura, como su propia nomenclatura determina, el concepto fundamental es el concepto de dificultades específicas del aprendizaje. Ya no son dificultades de aprendizaje, sino que nos centramos en un grupo más concreto de personas que fundamentalmente van a tener problemas en la lectura, en la escritura y en el cálculo. Además, habrá un grupo relacionado con los trastornos de la comunicación y el lenguaje, donde determinaremos problemas en el, por ejemplo, mutismo selectivo o en todas aquellas terminologías, todos aquellos trastornos con un prefijo denominado disglosias, disartrias. Esto se verá en vídeos posteriores. Así, como ley fundamental de educación en el sistema educativo ecuatoriano, tenemos la Ley Orgánica de Educación Especial. Esta ley, en el capítulo 6, hace un llamamiento o hace una definición de cuáles van a ser las necesidades educativas específicas
que va a tener la población estudiantil ecuatoriana y que por lo tanto vamos a tener que conocer para poder englobar a cada persona en una categoría diferente. A pesar de que el título ya habla de necesidades educativas específicas, que puede llevar a error respecto a necesidades educativas especiales, en el posterior texto de ese capítulo sexto equipara la conceptualización de necesidades educativas específicas con la conceptualización de necesidades educativas especiales. En ese grupo poblacional, ese grupo que va a ser el gran grupo de atención a la diversidad dentro de las leyes educativas ecuatorianas, tenemos en primer lugar a las personas con discapacidad. Todo ese grupo, todas esas personas en las que englobamos las ya conocidas discapacidades, discapacidad sensorial auditiva, discapacidad sensorial visual, discapacidad intelectual, discapacidad física y trastornos del desarrollo o de la conducta. Hay otra categoría muy importante en la que engloba a las personas con dotación superior o más comúnmente conocidas como personas con altas capacidades. Estas personas son las que normalmente suelen tener un CI superior a la media y que requieren también una atención específica debido a sus características. Otra categoría también importante dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Ecuatoriana es la denominada educación artesanal. Esta categoría hace referencia a todas esas personas que tienen una educación diferenciada más encaminada hacia el ámbito laboral. Además, esta categoría se complementa con la de educación para personas con escolaridad inconclusa. Es decir, aquellas personas que por diferentes motivos han tenido que emigrar, cambiar de escuela, cambiar de entorno y no han podido completar sus estudios obligatorios. Además, esta categoría viene complementada con la categoría de condiciones especiales. Es decir, personas que por diferentes motivos no están realizando una educación en términos que podríamos llamar generales. Son personas que por diferentes motivos pueden haber cursado parte de sus estudios en centros penitenciarios, puede que hayan pasado cierto tiempo en hospitales y por lo tanto esa formación se lleve a cabo dentro de los hospitales en lo que se conoce como aulas hospitalarias, o diferentes situaciones familiares y personales que hagan que no puedan asistir de manera continuada a la escuela. Estas son las grandes categorías que la Ley Orgánica de Educación Intercultural propone para atención a la diversidad en el sistema educativo. Si bien, como hemos dicho antes, faltaría por lo tanto una categoría específica en la que habláramos de dificultades de aprendizaje o incluso más allá, dificultades específicas del aprendizaje para ayudar a esas personas con problemas en la lectoescritura, en el cálculo y en la a veces interrelación personal, que tuvieran un apoyo específico dentro de esa ley. Como podemos ver en un ejemplo de la Ley Orgánica de Educación que estuvo vigente durante varios años en el sistema educativo español, la categorización de las dificultades específicas de aprendizaje se suele hacer dentro del grupo poblacional de necesidades educativas o necesidades específicas de apoyo educativo. Este es un ejemplo de cómo categorizar y cómo podemos encontrar en la literatura científica la categorización de la atención a la diversidad en el sistema educativo español, posteriormente copiado por diversos sistemas educativos. En este caso, tendríamos una categoría específica para las dificultades específicas del aprendizaje, con lo cual ya estaríamos dando cabida a esa atención a la diversidad para un grupo poblacional tan importante que a su vez requiere adaptaciones específicas y necesarias para que puedan concluir su formación educativa en las mismas condiciones y con los mismos derechos que el resto de tus estudiantes. Bien, este es un ejemplo que podéis tomar
en cuenta a la hora de buscar información, a la hora de encontrar ejercicios, a la hora de encontrar trabajos que hablen sobre el tema para poder atender a la diversidad en base a sus dificultades específicas del aprendizaje. Nada más, muchas gracias por su atención.